¿Alguna vez has sentido que eres un extraño sentado en tu propio banco de la iglesia? Ese vacío inexplicable que te invade mientras todos a tu alrededor parecen estar en una sintonía que tú simplemente ya no logras alcanzar. En el video de hoy vamos a desvelar una realidad que el sistema religioso intenta esconder. ¿Por qué amar a Dios profundamente suele provocar un sentimiento de aislamiento dentro de las cuatro paredes del templo? Si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás que este no encajar no es una señal de que tu fe esté muriendo, sino la prueba de que tu espíritu ha madurado y está siendo convocado a una intimidad que la religión superficial no puede sostener. Te revelaré cómo transformar ese desplazamiento en la plataforma de tu mayor autoridad espiritual. No te saltes ni un segundo, porque la respuesta que buscas para tu angustia está en la revelación que cerraremos al concluir este mensaje. Si amas a Dios, pero te sientes desplazado en la iglesia, mira esto. Amar al Señor con todas las fuerzas del alma y, paradójicamente, sentirse como un extranjero dentro de la propia comunidad de fe es una de las agonías más silenciosas y punzantes que un cristiano puede experimentar en la actualidad. Es una contradicción que genera una fatiga mental extenuante, estar en un lugar que por doctrina debería ser el refugio de los cansados, pero sentir que ese mismo ambiente es el que más drena tus energías espirituales. ¿Te ha pasado que, durante el tiempo de alabanza, miras las manos levantadas a tu alrededor y en lugar de conexión, sientes una pared invisible que te separa del resto? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las palabras del predicador, que parecen emocionar a todos los demás, a ti te suenan a metal que retiñe, a una cáscara vacía de contenido real? En este video vamos a hablar con la honestidad que casi nadie se atreve a mostrar en los pasillos de la congregación por miedo a ser etiquetado como rebelde, frío o falto de visión. Lo que muchos ignoran es que este sentimiento de inadecuación suele ser el prefacio de un nuevo nivel de revelación. ¿Qué significa realmente amar al Altísimo con sinceridad y aún así ser incapaz de adaptarse a los moldes, las agendas y las expectativas humanas que las instituciones imponen como si fueran mandamientos divinos? ¿Acaso es posible que tu sed de Dios sea tan vasta que los pozos tradicionales de tu comunidad simplemente se hayan quedado pequeños para la magnitud de tu llamado? Tal vez has pasado noches enteras mirando al vacío, cuestionando tu propia salvación, pensando que el problema eres tú, que hay algo defectuoso en tu sensibilidad o que tu mente se ha vuelto peligrosamente crítica. Pero, ¿y si te dijera que ese malestar latente es el síntoma de una salud espiritual envidiable? Imagina por un momento a los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ellos eran populares en los templos de su época? ¿Cuántos de ellos lograban encajar en las ceremonias pomposas mientras el corazón del pueblo estaba lejos del Creador? El desplazamiento que sientes no es una señal de rechazo por parte del cielo, sino un indicador de que tu alma ha dejado de conformarse con la superficie. A lo largo de esta reflexión, que te pido escuches con el espíritu abierto y sin prejuicios, entenderás que el desconforto espiritual no es necesariamente un alejamiento de Dios. En realidad, en la mayoría de los casos de los elegidos, es un llamado directo a salir de las aguas tibias. Es el Padre susurrándote que ya no puedes alimentarte de las migajas de la tradición si Él ha preparado para ti un banquete de revelación directa. Este mensaje es un bálsamo para ti, que sigues orando en lo secreto, que sigues amando la palabra, pero que sientes que las estructuras religiosas actuales están más interesadas en el espectáculo que en la transformación profunda del ser. Si esta introducción ya ha empezado a mover algo en tu interior, si sientes que finalmente alguien está poniendo palabras a tu dolor silencioso, te pido de corazón que dejes tu me gusta ahora mismo. Este gesto no es vanidad,
Es la forma en que el algoritmo entiende que este mensaje debe ser llevado a otros miles de hermanos que están a punto de rendirse por falta de comprensión. Suscríbete al canal ahora para que caminemos juntos en este proceso de madurez, donde aprenderemos que ser iglesia es mucho más que ocupar un espacio físico una vez por semana. Pensemos en la figura de Moisés. Él fue educado en el palacio más grande del mundo, pero su verdadera identidad no se forjó entre los lujos de Egipto, sino en la soledad del desierto, pastoreando ovejas que no eran suyas. ¿No te sientes tú así hoy? Como si estuvieras en un desierto espiritual, lejos de los aplausos y de la validación social de la estructura religiosa, preguntándote cuándo terminará esta temporada de aislamiento. El desierto de Moisés no fue un castigo, fue una universidad. Allí aprendió a escuchar la voz que salía de una zarza que no se consumía. Si él se hubiera quedado cómodo en el palacio, nunca habría visto la zarza. Del mismo modo, si tú te mantuvieras cómodo en una fe superficial y automática, jamás tendrías el hambre necesaria para buscar el fuego real de Dios, que no depende de la aprobación humana. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu aislamiento actual es el entrenamiento secreto de Dios para una misión que todavía no alcanzas a vislumbrar? A menudo, la estructura organizacional de las iglesias modernas, en su afán por crecer numéricamente, termina creando un ambiente que favorece el activismo religioso por encima de la espiritualidad orgánica. Se nos pide que estemos en todas las reuniones, que ocupemos todos los cargos, que cumplamos con todas las escalas, pero nadie nos pregunta cómo está nuestra alma frente al espejo de la palabra. Nos sentimos desplazados porque nuestra esencia busca al pastor, no al administrador. Buscamos la presencia, no la producción. ¿Cuántas veces has forzado una sonrisa para saludar a los hermanos en el vestíbulo, mientras por dentro gritabas por un poco de realidad, por una pizca de honestidad espiritual que no encontrabas en los sermones prefabricados? Dios ve esa honestidad. Él no se escandaliza con tus dudas, ni se aleja cuando te sientes frustrado con la institución. Al contrario, las Escrituras dicen que Él habita con el quebrantado de espíritu. Tu corazón roto por la falta de profundidad es el lugar donde Él quiere establecer su morada más íntima. ¿Por qué buscamos con tanta desesperación que un hombre o una institución nos diga que estamos bien con Dios, cuando el acceso al trono de la gracia fue abierto de par en par por el sacrificio de Cristo? El sentimiento de no pertenencia es la mayor prueba de que tu verdadera ciudadanía está en los cielos. No eres un extraño porque seas malo. Eres un extraño porque no perteneces a este sistema de cosas, incluso cuando ese sistema se disfraza de religiosidad. Considera a la mujer que sufría de flujo de sangre. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos y sistemas que no podían curarla. Estaba excluida, considerada impura por la ley religiosa de su tiempo, desplazada totalmente. Sin embargo, fue ese mismo aislamiento y esa desesperación lo que la empujó a abrirse paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. La multitud estaba allí por curiosidad, pero ella estaba allí por necesidad. ¿No es eso lo que te sucede a ti? Mientras la multitud en la iglesia se conforma con el programa, tú estás tratando de abrirte paso entre los ritos para tocar la esencia de la vida eterna. Es fundamental que comprendas que el crecimiento espiritual no es una línea recta de confort, es una serie de rupturas. Para que la planta crezca, la semilla tiene que romperse bajo la tierra, en la oscuridad, en la soledad. Si la semilla se quejara de estar sola en la tierra oscura, nunca vería la luz del sol. Tú estás en ese proceso de ruptura. Lo que sientes como desplazamiento es en realidad
la presión que la vida de Dios está ejerciendo sobre tu cáscara religiosa para que tu verdadero ser espiritual emerja. Tienes el valor de dejar que esa cáscara se rompa, aunque eso signifique perder el reconocimiento de quienes solo conocieron tu versión superficial. ¿Te atreverías a caminar con Jesús fuera del campamento, como dice la carta a los Hebreos, aceptando su oprobio a cambio de su compañía real? El peligro de la religión institucional es que tiende a valorar el hacer por encima del ser. Se nos mide por nuestra utilidad en el sistema, cuánto diezmamos, cuánto servimos, a cuántos traemos. Pero en el reino de Dios se nos valora por nuestra filiación, quiénes somos en Él. Si hoy te sientes un náufrago en tu propia iglesia, quizás es porque Dios está removiendo los ídolos de la aprobación humana de tu corazón. Él quiere que sepas que eres su hijo amado, incluso si no tienes un cargo, incluso si no eres el más activo de la congregación, incluso si hoy lo único que puedes ofrecer es un suspiro de cansancio. ¿No es esta la mayor libertad que alguien puede experimentar? Saber que el amor del Padre no fluctúa según tu desempeño en la escala de servicio del domingo. Mira hacia atrás en la historia y observa a hombres como Juan el Bautista. Él no fue entrenado en las escuelas de los fariseos en Jerusalén. Él estaba en el Jordán, vestido de pelos de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Era el hombre más desplazado de su tiempo, pero era el único que tenía la autoridad para presentar al Cordero de Dios. Su autoridad no venía de un diploma rabínico ni de la llave de una sinagoga. Venía del desierto. Tu desierto actual es el que te dará la autoridad para hablar de un Dios vivo a una generación que está cansada de dioses de escayola. Puedes ver ahora que tu incomodidad es un activo espiritual, no una deuda. Logras entender que tu sed de algo más profundo es la garantía de que Dios tiene algo más grande para entregarte. Mucha gente confunde la iglesia con un edificio o un club social, pero la eclesia, los llamados fuera, es un organismo vivo que se manifiesta donde quiera que dos o tres se reúnan con sinceridad. Tal vez hoy tu iglesia es tu familia en la mesa de la cena, o ese hermano con el que compartes un café y hablas de las verdades profundas de la vida. No te limites a pensar que Dios solo está presente bajo un techo específico con una placa en la puerta. Él es el Señor de toda la tierra. Si te sientes desplazado de la estructura, recuerda que Cristo fue desplazado de la posada al nacer y de la ciudad al morir. Su lugar siempre fue con los marginados, con los que no encajaban, con los que buscaban la verdad por encima de la tradición. A veces, la iglesia se convierte en una guardería espiritual perpetua donde se nos trata como niños que solo pueden consumir leche. Pero cuando tus dientes espirituales crecen, la leche deja de satisfacerte y empiezas a sentir hambre de carne. Si intentas seguir viviendo solo de leche cuando tu cuerpo pide alimento sólido, te enfermarás de desnutrición. El malestar que sientes es tu espíritu reclamando su derecho a madurar. No te sientas mal por querer estudiar más, por querer orar más profundamente, por cuestionar interpretaciones que te parecen vacías. Ese es el signo de que estás dejando de ser un niño para convertirte en un hombre o una mujer de Dios con estatura espiritual. ¿Vas a permitir que el miedo al qué dirán te mantenga en la cuna para siempre? ¿O vas a dar el paso hacia la madurez, aunque eso implique caminar un tramo del sendero en soledad? Es de vital importancia que comprendas el contenido de lo que estamos tratando aquí, porque la falta de este discernimiento es lo que lleva a miles de personas a la apostasía o a la depresión espiritual. Creen que se han quedado sin Dios, cuando en realidad solo se han quedado sin religión. Y perder la religión para encontrar a Dios es el mejor intercambio que un ser humano puede hacer en su vida.
Si estas palabras están siendo el eco de lo que Dios ya te venía susurrando en la madrugada, si sientes que tu corazón se ensancha al escuchar que no estás loco, te pido nuevamente que dejes tu like y compartas este video con alguien que sepas que está atravesando esta tormenta silenciosa. No permitas que un hermano se hunda en la culpa por no encajar en un sistema de hombres. Imagina la libertad de no tener que fingir más, la libertad de poder decir no entiendo esto o no estoy de acuerdo con aquello sin miedo a ser excomulgado emocionalmente. Esa libertad es la que Cristo compró para ti. Él no te llamó a ser parte de una línea de montaje donde todos piensan, visten y hablan igual. Él te llamó a una relación única y singular. ¿Alguna vez has pensado que tu rareza espiritual es el pincel con el que Dios quiere pintar un cuadro que nadie más puede pintar? Tu perspectiva, tus dudas resueltas, tus batallas ganadas en la soledad de tu cuarto, todo eso constituye una riqueza que la iglesia institucional necesita desesperadamente, aunque a veces no sepa cómo recibirla. No desperdicies tu dolor. No dejes que la amargura se instale en tu corazón contra los hermanos que no te entienden. Ellos están en su propio proceso, en su propia etapa. Perdónalos por no poder darte lo que no tienen. Muchos líderes y hermanos son sinceros, pero están tan atrapados en la maquinaria del sistema que han olvidado cómo es escuchar el latido del corazón de Dios. Ora por ellos, pero no permitas que su ceguera limite tu visión. Tú has sido llamado a mirar más allá del horizonte de las cuatro paredes. Eres un explorador del espíritu, un pionero que está abriendo camino en territorios de intimidad que otros todavía temen explorar. ¿Qué crees que sucedería si hoy decidieras dejar de buscar la validación en los hombres y empezaras a buscarla únicamente en la sonrisa del Padre? Tu displacement dejaría de ser una carga y se convertiría en un ala. Volarías más alto, verías los problemas desde otra perspectiva y entenderías que el reino de Dios es vasto, inclusivo y lleno de gracia. No temas al silencio de Dios en este tiempo. A veces el maestro guarda silencio cuando el alumno está rindiendo el examen más importante. Y tu examen hoy es este: ¿seguirás a Jesús por quien Él es? ¿O lo seguirás solo si la comunidad te aplaude por hacerlo? La verdadera iglesia es aquella que te impulsa hacia Cristo, no aquella que te retiene hacia sí misma. Si la comunidad donde estás intenta retenerte por miedo, por control o por manipulación, entonces ya no es un cuerpo, es una prisión. Y las prisiones no son lugares para que los hijos de Dios vivan permanentemente. Pero si es una comunidad que, a pesar de sus fallos, busca la verdad, entonces quédate y sé tú el agente de profundidad que ellos necesitan. Sé tú el que hace las preguntas difíciles con amor. Sé tú el que busca la presencia con tal intensidad que otros empiecen a sentir hambre también. Pero hazlo desde tu identidad de hijo, no desde la necesidad de encajar. Este es el momento de que te levantes de tu ceniza de autocompasión. Deja de lamentarte por lo que no recibes y empieza a regocijarte por lo que Dios ya te ha dado en abundancia. Tienes su palabra, tienes su espíritu, tienes acceso directo al Padre. ¿Qué más necesitas para ser plenamente feliz en tu fe? El reconocimiento de un líder es pasajero, la aprobación de un grupo es volátil, pero el amor de Dios es eterno e inamovible como una roca. Si has llegado hasta este punto de la narración, es porque hay un compromiso real en tu corazón con la verdad. No te detengas ahora. Quiero invitarte a que hagas un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase «Mi identidad está en Cristo». Al escribir esto, estás recordándole a tu propia alma y declarando ante el mundo espiritual que tu valor no depende de una placa, de un cargo o de la aceptación de un grupo.
Queremos saber quiénes son esos valientes que están decididos a buscar la profundidad de Dios por encima de la comodidad religiosa. Estaré leyendo y orando por cada uno de ustedes, pidiendo que el espíritu de sabiduría y de revelación les ilumine los ojos del entendimiento. No olvides dejar tu like si este contenido ha traído luz a tu confusión, y suscríbete para que no te pierdas los próximos mensajes que estamos preparando para fortalecer a los elegidos que caminan en el desierto. Si tienes un amigo o familiar que se ha alejado de la iglesia porque se sintió desplazado o herido, envíale este video. Podría ser la herramienta que Dios use para sanar su corazón y restaurar su fe en el pastor de las almas. Entiende que este sentimiento de no pertenecer es el prefacio de una gran aventura. No es el final de tu historia con Dios. Es apenas el comienzo de la etapa más madura y poderosa de tu vida. Deja de mirar al suelo con tristeza y empieza a mirar al cielo con expectación. Dios tiene planes contigo que superan por mucho la logística de una reunión dominical. Él quiere usarte para manifestar su gloria en los mercados, en las universidades, en los hospitales, en las casas y en cada rincón de la sociedad donde la religión tradicional no logra entrar. Sigue adelante con la frente en alto y el corazón lleno de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de que te saluden o no en el pasillo, sino de saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mira ahora mismo el próximo video que aparece en tu pantalla, porque es la continuación necesaria para que aprendas a vivir tu fe con poder en medio del aislamiento. Haz clic en él y sigamos creciendo juntos en esta libertad que Cristo nos ha dado. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy, mañana y siempre. Eres amado, eres visto y eres importante en el reino de los cielos. No permitas que nada ni nadie te haga creer lo contrario. Mantente firme, porque el sol de justicia nacerá sobre tu vida con sanidad en sus alas. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos desentrañando la belleza de una fe sin máscaras.